Hola, bienvenidos al presente video donde vamos a estar analizando sobre cómo determinar la demanda de diseño para los usuarios comerciales e industriales. En el anterior video habíamos mencionado que se realiza o se utiliza otro tipo de procedimiento para determinar la demanda de diseño de este tipo de usuarios, considerando el fin de uso del servicio de electrificación. Entonces hay que mencionar que este tipo de usuarios comerciales e industriales utilizan el servicio de la energía eléctrica para prestar un servicio o para la producción o elaboración de un bien como tal, a diferencia de los usuarios residenciales que únicamente utilizan el servicio de energía eléctrica para su consumo. Entonces, tomando en consideración a ello, pues es lo que se realiza otro tipo de procedimiento para determinar la demanda de diseño. Entonces, aclarado ello, se emplea una plantilla como la que podemos apreciar que se debe eh, enlistar y llenar una serie de columnas en relación justamente a los diferentes requerimientos solicitados por la misma planilla según la normativa de la empresa eléctrica de Quito de las redes de distribución. Entonces, para este tipo de usuarios o clientes comerciales e industriales, el proyectista emplea pues esta plantilla en función a diferentes factores, es decir, toma en consideración factores como la división y el uso del suelo, las diferentes características de las obras que previstas para la construcción de este tipo de usuarios, en donde también se considera pues el tipo de maquinaria, las características y el área de los edificios que se desea construir. Entonces, para ello, pues, el propósito es determinar el valor de la demanda máxima unitaria que corresponde a ese tipo de usuario comercial o industrial, lo cual lo vamos a estar determinando en la columna número 9, es decir, la finalidad se tiene cómo llegar a determinar la demanda máxima unitaria en función a un listado de diferentes elementos, componentes o artefactos que utiliza ese usuario comercial e industrial para poder brindar ese servicio como tal que habíamos mencionado, y en función a ello y al número de cada uno de esos elementos podemos determinar la demanda máxima unitaria, la cual me va a permitir posteriormente encontrar la demanda de diseño. Entonces vamos a analizar ya un ejercicio que ha estado desarrollado, ¿no? Entonces aquí podemos apreciar la plantilla como tal, que para un proyecto pues es necesario llenar todos los datos que son requeridos, como el nombre del proyecto, el número del proyecto, la localización, el tipo de usuario y la referencia al usuario que se está calculando. Y ahora sí, para poder llenar los diferentes datos, vamos a ir analizando cada uno de ellos. Como la primera columna tenemos enlistar el número de elementos, ¿no?, que vamos a estar analizando en referencia al tipo de usuario. Tenemos la descripción en la columna 2. Vamos de igual manera a estar enlistando el nombre de cada uno de los elementos. Como podemos observar, en este caso tenemos puntos de alumbrado, tenemos cafetera, computadora, impresora, copiadora. Es decir, estos elementos van a estar acorde a la función o a la actividad de ese usuario. Entonces, podemos hacer referencia que de acuerdo a estos elementos, se trataría de un usuario que brinda sus servicios como un cyber, ¿no? Considerando que tiene pues la copiadora, tiene una impresora, tiene computadoras y también tiene otros elementos que son o artefactos que son necesarios para su uso complementario dentro de la actividad que está brindando. Entonces, en la columna número 3 ya se va a ir enumerando la cantidad en relación al el número, perdón, vamos a ir en la columna 3 enlistando el número de elementos en función a cada uno de ellos. Es decir, si yo digo que ese usuario tiene una cafetera, pues cuántos equipos posee, uno, dos, tres, sí, va a ser en relación al
usuario y a la actividad y más que todo pues al tamaño o la dimensión del local y de acuerdo a ello pues también va a hacer referencia a los números de elementos. En la columna número 4 tenemos la potencia nominal, la cual hace referencia al valor de la potencia en vatios de cada uno de los elementos. Es decir, si yo tengo, en este caso, pues el usuario, ¿no? Tiene una computadora, bueno, aquí tiene 4 computadoras. ¿Cuál es la potencia nominal de ese equipo? Entonces, me indica que la potencia es de 350 vatios en cada equipo, es decir, de manera individual. Posteriormente, en la siguiente columna de la carga instalada, CI hace referencia a la carga instalada, la cual va a estar de igual manera en unidades de vatios. Ahora sí podemos encontrar ya el valor de forma total de los números de elementos, es decir, cuántas computadoras tiene ese usuario, 4 computadoras, cada uno de ellos tiene 350 vatios y en total de las 4 corresponde a 1400 vatios. Entonces, de esa manera se debe ir determinando para cada uno de los elementos y componentes que posee ese usuario. En la columna número 5 tengo el factor de frecuencia de uso, el cual va a estar expresado en valores de porcentajes, ¿sí? Este me hace eh, referencia a la incidencia en el porcentaje de la carga correspondiente al consumidor, sea comercial o industrial. Y tenemos, bueno, este valor vamos a estar considerando, ¿no? En relación a, hemos dicho, pues, al la incidencia que corresponde al usuario, ¿no? Es decir, al elemento que estamos analizando. Entonces tenemos puntos de alumbrado. Es decir, si nosotros vamos a analizar, vamos a considerar cada uno de estos elementos, debemos hacerlos de forma separada. ¿Cuánto será el factor de frecuencia de uso de los puntos de alumbrado? ¿Cuánto se corresponderá para la cafetera, para la computadora? Y de esta manera lo vamos asignando valores en porcentaje. Entonces, estos valores siempre vamos a tener en porcentajes para el análisis de cada uno de ellos. Luego tenemos el, la carga instalada representativa. Entonces, este valor tenemos la ecuación que hace referencia a la carga instalada por el factor de uso y por un 0,1, que esto viene ya un valor estándar o es un valor establecido por la misma normativa. Es decir, para yo poder comprender un poco más de estos datos, me puedo dirigir también a la normativa y en la página 92 yo tengo aquí detallado en relación a cada una de las columnas que estamos indicando, ¿sí? Entonces, el, como en el caso del factor de uso, me indica que generalmente, pues, para los usuarios industriales se utiliza el 100%, ¿sí? No quiere decir que siempre va a ser, pues, también se debe tener presente el análisis en relación al tipo de actividad que está realizando, ¿no? Pero ahí me indica la normativa que podemos emplearlo el 100%. Muy bien, entonces, habíamos dicho que la carga instalada representativa viene dado por fórmula, aquí tenemos, ¿no? La potencia nominal por la frecuencia de uso por el 0,1. Y acá habíamos mencionado que no es la potencia nominal, sino más bien era la carga instalada. Entonces, aquí hay que mencionarles un poquito que por qué se toma o por qué más bien se está mencionando que se debe tomar la carga instalada y no la potencia nominal, porque hemos mencionado que la carga instalada me hace referencia al valor de potencia total en ese tipo de elemento u artefacto. Entonces, no puedo tomar la potencia nominal porque aquí estamos considerando de manera individual, ¿sí? Entonces, por eso en la columna número 6, recordarles que la normativa me explica y debo tomarme
esta lectura de manera considerando, ¿no? Pues que teniendo más bien una concentración para poder comprender, porque no me indica como tal que debo tomar la carga instalada, sino más bien me dice la potencia nominal y puede haber ahí alguna confusión. Ya. Entonces, pero me han comprendido. Entonces, luego de esto, vamos a considerar, ¿no? El valor, es decir, el producto del CIR por la columna 5 y por un valor de 0,01 es de la columna número 6. Para el caso de la columna 7 que es el factor de simultaneidad, el cual me determina la incidencia de la carga. De igual manera, esto va a ser establecido por el proyectista en función a la forma de utilización de los aparatos, artefactos o equipos. Ya, para poderles especificar un poquito la diferencia entre el factor de frecuencia de uso y el factor de simultaneidad. En este caso, el factor de simultaneidad me indica la potencia eléctrica que se necesita para conectar todos los aparatos de una casa al mismo tiempo, mientras que el factor de uso es la relación entre la energía consumida y la que se obtiene de una carga máxima registrada. ¿Sí? Es decir, factor de simultaneidad es que cuando yo estoy, o más bien ese usuario está brindando su servicio, está realizando su actividad, cuán a menudo, de forma simultánea, tiene en utilización todos y cada uno de estos equipos. Es decir, si está funcionando el cyber, podemos comprender que las computadoras, las impresoras, las copiadoras van a estar en uso, ¿no? Tal vez no al, al 100% todo, o es decir, al mismo tiempo, no todos los elementos o equipos, pero sí estarán en uso. Por eso es que se asignan estos valores a cada uno de ellos. Es decir, si yo comparo la cafetera, que no voy a estar permanentemente utilizando, le asigno un valor de 30%, mientras que la computadora, la impresora, tienen un valor de 70%, ¿no? Son los equipos que más son utilizados y por ende pues van a estar en ese mismo tiempo en uso, por eso se les considera un 70%. ¿Sí? Mientras que el factor de frecuencia de uso sería considerando el intervalo de tiempo que va a estar utilizando. ¿Sí? Muy bien. Y ya especificado esto, pues vamos a continuar con el, la columna número 8. Recuerden que el objetivo era determinar la demanda máxima unitaria en relación a todos los equipos que dispone este usuario. Entonces, en función a ello, y llegamos para encontrar este valor, el cual resulta de multiplicar la carga instalada representativa, es decir, la columna 6 por el factor de simultaneidad, por la columna 7. Columna 6 por columna 7. El producto de ello es la columna 8, teniendo presente que la columna 7 son porcentajes, ¿no? De esta manera, de forma individual por cada uno de los aparatos, se encuentran los valores. Posterior a ello, al finalizar, se encuentran los valores totales de la columna 4, la columna siguiente, la columna 6 y la columna 8. Entonces, estos valores se determinan en función a la totalidad y puedo determinar o continuar para encontrar el valor de la demanda de diseño de este tipo de usuario. Entonces, sigo con el procedimiento. Para ello puedo o debo colocar el valor del factor de potencia
para el caso o este estudio se tiene un valor de 0,85 considerando que en años anteriores se tomaba este valor. Recuerden que siempre se va actualizando cada uno de las normativas que se emplean en el sector eléctrico. Entonces, hoy en día ya se utiliza un 0,95 para el factor de frecuencia, el factor de potencia. Se solicita a las empresas, en este caso comerciales o usuarios comerciales e industriales, que deben tener pues un factor de potencia según lo que rige la normativa, que sería de 0,95. Por debajo de ello, pues ya estaríamos hablando de un bajo factor de frecuencia, lo cual representa ya problemas y pues en caso de incurrir, ustedes saben que puede ser, pues son multados, ¿no? Entonces, para los análisis, consideraron 0,95. Si revisamos a la normativa, bueno, tendríamos que revisar, ¿no? Estoy segura que me dice que es un 0,95. El factor potencia, no, aquí tenemos 0,85 a 1, tenemos el 0,95, pero como les indico, pues para los análisis vigentes se debe considerar ese valor. Muy bien, entonces para determinar ya, bueno, establecimos el factor de potencia, continuamos determinando los siguientes valores, en donde me dice la demanda máxima. Bueno, tenemos que calcular el factor de la demanda máxima. Para ello, debo determinar con los valores totales de la columna 8, es decir, la demanda máxima unitaria dividido para el CIR. Por ello era necesario calcular sus valores totales. Tomo los 15.160, divido para los 26.890 y el resultado va a ser 0,56. Según lo que me indica la normativa, este valor, ¿sí? Bueno, vamos a revisar en la medio, me indica que no debe ser mayor de punto 60, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos la normativa, sí, me dice que el factor de demanda para el usuario comercial representativo debe ser máximo 0,60. Entonces, si nosotros verificamos aquí, tenemos 0,56. Entonces, sí estamos con un dato coherente. Muy bien, continuamos con el caso de la demanda máxima unitaria, que va a estar expresado en valores de kVA. Entonces, para determinar ese valor, que es lo que se toma en consideración, la demanda máxima unitaria dividido para el factor de potencia y dividido para 1000. Entonces, lo que se hace es tomar el valor de la columna 8, es decir, los 15.160, lo vamos a dividir para el factor de potencia de 0,85, que es este ejemplo, y para 1000. El valor es de 17,84. Posterior a ello, consideramos el número de usuarios del tipo de, eh, para la redundancia, pues usuario que estamos analizando, sea comercial o industrial. Para el caso, tenemos que es 4 usuarios. Posterior a ello, se debe determinar el factor de diversidad. Entonces, este factor de diversidad hace, o más bien ya viene establecido por la normativa, el cual me indica en la página 160, yo debo verificar de acuerdo al número de usuarios. Recuerden que anteriormente nosotros habíamos dicho que son 4 usuarios. Entonces, este factor de diversidad debemos encontrar en función al número de usuarios. Nos dirigimos a la página 111. La página 111, y aquí tenemos el factor de diversidad para los números de usuarios, y tenemos que para
Un valor de 4 usuarios son 2,01. Es lo que tenemos acá, 2,01. Esto va a ir variando, ¿no? En relación al número de usuarios, si tenemos 6, 8, y tenemos de esta manera enlistados en la tablita hasta 100 usuarios, si no me equivoco. Bueno, tenemos hasta 50. Bueno, con todo podemos revisar en la normativa, ¿no? Vamos a continuar con el análisis y ahora sí vamos ya a encontrar la demanda de diseño para este usuario. Entonces, para la demanda de diseño, es considerar el valor de los 17,84 por el número de usuarios y dividido para el factor de diversidad. Multiplicamos 17, ¿sí? 0,84 por 4 dividido para el factor de diversidad. Eso es lo que me indica la ecuación. Y de acuerdo a ello tenemos un valor de 35,51 como el valor de la demanda de diseño. Entonces, si nosotros queremos ya recordar, más bien a partir de esa demanda de diseño, seleccionar la capacidad del transformador y seleccionar pues el calibre del conductor de la cometida, debemos considerar el procedimiento que se explicó en un anterior video para poder realizar este cálculo. Únicamente estaba pendiente el cálculo de demanda de diseño para este tipo de usuario, como habíamos mencionado en un principio, teniendo presente que la actividad que estos usuarios realizan es diferente a la de los usuarios residenciales que únicamente utilizan el servicio de energía eléctrica para su uso como tal, más no para prestar un bien o servicio. Con todo, si desean recordar o continuar con el análisis de cómo determinar cómo dimensionar el transformador o encontrar el calibre del conductor, les estaré colocando el enlace para que puedan revisar. Cualquier duda e inquietud pueden de igual manera dirigirse a la normativa, leer con detenimiento y verificar cualquier dato que ustedes pues, deseen realizar. Esperando que este video sea de su agrado, les agradezco mucho.